Estamos en Estado Nacional Prime y vamos a partir, eso sí, por la noticia de esta noche, la noticia internacional, porque ha sido acusado formalmente el expresidente Donald Trump, básicamente por haber pagado presuntamente por silencio en la campaña presidencial del año 2016. Estamos en contacto desde Washington, desde Estados Unidos, desde Maryland en realidad, con el economista chileno Sergio Ursúa. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Connie. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí, ¿cierto? Ya para que estés claro con la mesa de conversación, con Rodrigo Arellano, con Federica Sánchez y con Sergio desde Estados Unidos. Sergio, ¿cómo se ha recibido esta noticia? Es primera vez que un exmandatario es acusado y enjuiciado, ¿cierto? Y supuestamente va a enfrentar un juicio. ¿Cómo se ha recibido esto hoy? A ver, yo creo que, mira, tanto el cántaro al agua que al final termina rompiéndose. La verdad que, independiente de la posición política que pueda tener el público, esto no es tan sorpresivo. El mismo presidente o expresidente había anunciado hace una semana atrás que era posible que este fuese un avance en las investigaciones en su contra. Y hoy día conocimos que efectivamente ha sido formalizado por un fiscal en Manhattan, en Nueva York. Pero esta es una probablemente de muchas otras instancias que tendrán un final similar. Y por lo tanto el público está expectante. Todo hace pensar que el expresidente se presentará frente a la Corte para ser formalizado y entre los cargos leídos, ¿cierto?, la próxima semana. Y luego va a comenzar el juicio. Y creo que ahí vamos a tener realmente la atención mediática, por cierto, de cuál va a ser el desenlace final de esta, que insisto, debe ser la primera de distintas acusaciones a partir de la justicia que debe estar enfrentando el presidente durante el 2023. Bueno, hoy día una de las reacciones por parte del Partido Republicano, ¿cierto? El partido de Donald Trump fue que esto lo que se estaba haciendo es intervenir en la campaña presidencial, porque claro, Donald Trump ya había adelantado, ¿cierto?, su intención de presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales. Tiene que pasar por una primaria, etcétera. Pero esto de alguna manera dificulta esa candidatura porque al parecer en términos legales no le impide, ¿cierto?, ser candidato presidencial. Tal vez políticamente va a ser imposible, pero ¿cómo es el panorama en su candidatura con este juicio? A ver, yo creo que más allá del intento por sacar un rédito político de esta situación, que es lo que el expresidente sabe hacer con gran habilidad. Lo cierto es que estamos lejos todavía de las primarias republicanas que se inician en enero del 2024. Y por lo tanto es muy posible que lo que nosotros observemos durante los próximos meses sea un lento avance de sus oponentes dentro del mismo Partido Republicano. Hoy día el segundo, digamos, en esta carrera, que es Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, por supuesto, se ha mostrado apoyando al presidente fuertemente, pero poco a poco creo que a la medida que nos estemos acercando a enero del 2024, cuando las primarias realmente empiezan a producirse, yo creo que la situación va a cambiar. En el corto plazo esto puede tener algún rédito para el expresidente, pero tengo la sensación que dentro del mismo Partido Republicano, esto es un aliciente para aquellas personas que quieren competir, que tienen ganas de competir, y se le pone muy cuesta arriba al expresidente en función de los incentivos que tengan sus oponentes. Y por supuesto, esta, insisto, una de distintas acusaciones y formalizaciones que el expresidente puede estar enfrentando durante el 2023. Porque recordemos, es que esto no es por lo del 6 de enero. Esto no. Es quizá uno de los cargos más, digamos, son todos, digamos, potencialmente muy complicados, pero este es el menos complicado de lo que él está enfrentando. Todavía no sabemos realmente cuáles son los cargos que tiene, pero esto es por el pago a una persona, ¿cierto? Y potencialmente haber hecho un fraude financiero a través de la devolución de recursos de campaña al abogado que le pagó a esta persona. Pero no estamos, digamos, a la altura todavía de las cosas de las cuales a él se acusan, en particular lo del 6 de enero. Por lo tanto, va a ser interesante ver cómo los abogados en Manhattan avanzan con este tema.
Y insisto, los más interesados de ver cómo esto avanza van a ser probablemente, por supuesto, el expresidente, pero también sus oponentes dentro del mismo Partido Republicano. Ahora, claro, eso es, en el ámbito político, ¿cierto? Lo más probable es que la pista se le ponga cuesta arriba. Si es que esto continúa con el juicio, va a ser más difícil que sea candidato presidencial por lo que tú dices. Pero hay que aclarar que la Constitución de Estados Unidos no le impide a una persona que está enfrentando un juicio, ni siquiera si fuera condenado, a ser candidato presidencial. Claro, pero ahí entra el instinto de sobrevivencia del Partido Republicano. Sí. El Partido Republicano, insisto, el presidente Trump no está solo en esta carrera dentro de su partido. Hay gente muy hábil, con gran potencial, que está haciendo su nombre, mucho más jóvenes, que pueden ser más atractivos para un electorado de menor edad. Y por lo tanto, insisto, creo que quizás esto puede ser en el cortísimo plazo algo interesante para la campaña del presidente Trump. Yo tengo la sensación que en el mediano y largo plazo esto simplemente termina entregándole más herramientas a gente dentro del mismo Partido Republicano que lo puedan querer, que quieran bajarlo o derechamente competirle con más fuerza. El Partido Republicano yo creo que no tiene la capacidad de poder tener un candidato en estas condiciones. Claro. El presidente Biden probablemente si decide correr, me da la impresión que, claro, quizá en una primaria el presidente Trump podría dominar, pero en una elección general, creo que con estos hechos y con los que vamos a ir conociendo, me sorprendería mucho, aun cuando él pueda correr, no hay impedimento en la Constitución. Yo creo que el resultado sería similar al que observamos la vez anterior. Sergio, la semana pasada vimos, aquí por lo menos me imagino que también fue noticia allá en Estados Unidos, imágenes de inteligencia artificial que no eran reales, pero que situaban al expresidente, después de que él mismo había anunciado que lo iban a detener y que lo iban a acusar, por ejemplo, adentro de una prisión o siendo detenido por el FBI, etcétera. ¿Uno podría imaginarse que en un caso como este termine el expresidente tras las rejas o es imposible ese escenario? No es imposible, pero es difícil. De nuevo, todavía debe haber un juicio. El presidente se va a declarar seguramente no culpable. Y eso va a empezar a generar entonces lo que ocurre en el sistema judicial de los Estados Unidos, en el cual va a tener que enfrentar, insisto, un juicio. Y de nuevo, dependiendo de la profundidad de las acusaciones, que todavía no las conocemos, las vamos a conocer la próxima semana cuando se hagan públicas, va a depender la probabilidad de que él pase algún tiempo tras las rejas. El cargo me parece más complejo porque en principio, digamos, pagar a alguien por silencio, dependiendo del contrato que se desarrolla, puede no ser ilegal necesariamente. Entonces, la ilegalidad de lo que él realizó, quizás el pago a través del abogado y la devolución de dineros al abogado en forma fraudulenta, argumentando que había habido un servicio legal cuando la verdad no había sido así. Esto ha sido además confirmado por el mismo abogado del presidente. Él se declaró culpable hace un tiempo y está pasando tiempo tras las rejas por esa situación. Por lo tanto, el ángulo en el cual esta acusación se desarrolle, es posible que desencadene alguna complicación adicional, pero yo creo muy difícil, al menos en el mediano plazo, observar al presidente Trump en las condiciones que uno ve en estas imágenes de inteligencia artificial. Eso probablemente en la próxima semana, el día de martes, que se anticipa él se presente frente a la Corte, eso no lo vamos a observar. Esto va a ser una cosa muy cuidada, con una cobertura, por supuesto, mediática importante, pero sorprendería mucho que dentro del juzgado de la Corte en Nueva York esto diese para imágenes que se pudiesen viralizar. Yo creo que va a haber mucho cuidado por la figura. Esto es la primera vez y por lo tanto creo que se van a redoblar los esfuerzos para tratar de no generar un caos en el momento que el presidente se presente frente a la Corte. Claro, es la primera vez que un expresidente es enjuiciado en la historia de Estados Unidos. Sergio Ursúa, muchas gracias por este contacto aquí con Estado Nacional. Muchas gracias por acercarnos lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos a nuestra realidad. Muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches, que esté muy bien. Hasta luego.